Bueno, vamos a presentar a un gran periodista, ensayista, investigador, historiador. En 1973 trabajó en la editorial universitaria de Buenos Aires, dirigida entonces por Arturo Jaureche. Autor de más de 70 libros, está con nosotros Norberto Galazo. Norberto, buenos días, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Bueno. La primera pregunta obligada es sobre la actualidad, la cuarentena, ¿cómo la está viviendo? Sí, cumpliéndola estrictamente. Desde el principio de la cuarentena que no salgo para nada. Yo vivo con mi hijo Gustavo, que él se encarga de salir, hacer las compras, comprar el diario, hacer los trámites que a veces suceden, que hay que ir al Rapipago, pagar los servicios, etcétera. Bueno, y después él cocina, porque yo nunca supe cocinar. Bueno. Entonces yo estoy aquí adentro alternando algunos programas políticos, pocos que pueden ser vistos, y un poco en la computadora haciendo un trabajo para la Secretaría de Cultura, el Ministerio de Cultura actualmente. Ah, bien. Sobre Belgrano. ¿Sobre Belgrano? Sí. Ah, bien, claro, el aniversario. Me sugirió que si tenía tiempo hiciera un ensayito. Tengo tiempo, lo que pasa es que un ensayo biográfico es un tanto difícil si uno no puede salir a la calle, ir al Instituto Belgraniano, ir a bibliotecas, pero yo me basé esencialmente para hacer el trabajo en el epistolario de Belgrano. Está bien. Unas 500 páginas o más. Ah, bueno, bastante bien, interesante. Y entonces, ya se lo mandé, así que no sé, ahora tenemos que esperar que se abran las cosas editoriales y el mundo del libro, ¿no? ¿Algún dato anecdótico de Belgrano que pueda contar? Bueno, sé que es bastante conocido sus anécdotas de extrema pobreza cuando está por fallecer y le paga al médico de él entregándole su reloj, y a otro acreedor que le ha prestado dinero le dice que le indica una especie de sucesión que hace él, aunque no tiene bienes, y le encarga a su hermano que cuando cobre algunos sueldos atrasados que le debe el gobierno, le abone a Celedonio Balbín, que era amigo de él, le había prestado el dinero, ¿no? Y después su honestidad, que recorre toda su historia, ¿no? Una transparencia de todos sus actos respecto a compras que tenía que hacer como general y que estaba discutiendo el precio, tratando de que fueran lo menos posible y totalmente transparentes en todas ellas. Está bien. Gran vocación de servicio de parte de Belgrano. Bien, interesante. Sí, es uno de los patriotas más reconocidos, por suerte, ¿no? Claro. Bueno, Norberto, quería hablar con usted sobre, se cumple el aniversario de los bombardeos de la Plaza de Mayo. Sí. Su reflexión, por qué se llegó a eso, y después usted tuvo una definición muy interesante llamando los malditos a los fallecidos de los bombardeos. Quisiera, que cuente qué pasó ese día. Sí. Bueno, lo que venía sucediendo era que por distintos motivos, especialmente dos sequías sucesivas, el boicot así internacional a través de lo que fue el Plan Marshall en su momento, y que en Argentina no le dieron prácticamente participación, y todo esto, el Frente Nacional, que está en el poder sosteniendo a Perón, empieza a debilitarse y se producen algunas cosas que constituyen un debilitamiento, es decir, como eso de la productividad a principios del 55, donde los empresarios consideran que son excesivas las conquistas que están logrando los trabajadores. La Iglesia, que considera que hasta ahora apoyó gran parte de la Iglesia, aunque la cúpula siempre fue reacia, pero en general no tomó una actitud belicosa ante el gobierno, pero ahora considera que el gobierno de Perón se va yendo a la izquierda y que esto que va camino, como dicen ahora, camino de Venezuela, camino de Cuba, Venezuela, enloquecido todo esto, pero también se va retirando y va haciendo su propio partido demócrata cristiano. Todo eso debilita al gobierno y favorece la conspiración que se había manifestado varias veces a través de su gobierno. Entonces,
crece la idea entre los conspiradores de el asesinato de Perón a través de un bombardear la casa de gobierno y terminar con Perón y su gobierno. Entonces tienen una influencia importante sobre la Fuerza Aérea y sectores, también pocos sectores del Ejército, y se confabulan para el 16 de junio del 55 dar un ataque con la apoyatura de comandos civiles, entre los cuales participaba el periodista Mariano Grondona como uno de sus jefes de los grupos de choque que deberían tomar la casa de gobierno en el momento después posterior al bombardeo. Esto se complica a mitad un periodista militante al atacar porque una neblina muy fuerte hace que algunos aviadores consideren que no pueden volar sobre la casa de gobierno. Se posterga entonces el ataque, eso hace que los comandos civiles piensen que no se va a producir y se retraigan, y después se produce un ataque increíble, porque es un bombardeo de casa de gobierno, de la residencia presidencial, que termina atacando también a la CGT, una mortandad tremenda, producto de la locura de los conspiradores, porque poco antes, meses antes de este ataque, había habido elecciones de vicepresidente, el peronismo había ganado largamente, el peronismo en ese momento tenía cerca del 60% de los votos, cosa que es lo más alto que va a poder llegar en algún apoyo a algún político, y bueno, esto provoca un desastre total en Plaza de Mayo, donde incluso hay un ómnibus que llevaba chicos. Había habido el 11 de junio una manifestación católica muy fuerte, donde habían participado no solo los católicos sino ateos renovados, pero con el propósito de debilitar al gobierno, y había terminado con la quema de una bandera que dio lugar después a un intento de desagravio de parte del oficialismo. Y entonces se congregó alguna gente y otros que simplemente iban a su trabajo en los ministerios, y cayeron bajo el bombardeo, las metrallas, las granadas, incluso un movimiento cargado de odio de clase, porque los últimos aviones que ya se fugan porque ven que están perdidos, que no consiguen influenciar sobre las otras armas como para provocar la caída del gobierno. Cuando pasan frente a la CGT ven un grupo de trabajadores y sindicalistas con palos que están gritando contra los aviones y ametrallan. Ahí cae un obrero prácticamente partido por la mitad por la metralla muy cerca de uno de los aviones, ¿no? Ahí se había conformado una especie de gobierno de coalición entre radicales de derecha como Zaballo Ortiz, socialistas de derecha como Américo Yoldi, conservadores como Adolfo Vicki, y un sector que había insurreccionado el Ministerio de Marina con la complicidad del ministro Olivieri, que es enfrentado por fuerzas militares al mando del general Valle, y son derrotados, detenidos. Uno de ellos, el brigadier Gargiulo, se suicida ante la situación que se produce, la degradación que iba a producir como consecuencia de la frustración del intento, ¿no? Claro. Y eso queda como, a pesar de decir, Perón dice que que él va a resolver el problema dentro de la ley en un discurso que lanza al atardecer el 16 de junio, pero queda como un antecedente para los conspiradores que a los 3 meses, el 16 de septiembre, van a conseguir sus objetivos, ¿no? En el caso del 16 de junio, el almirante Rojas, por ejemplo, le da al gobierno. Entonces, no se insurrecciona Puerto Belgrano como se insurrecciona en septiembre,
y esto también hace que, bueno, el ejército en general, algún militar como Bengoa, que estaba comprometido, lo detienen en el aeropuerto y no puede ir a su comando que está en el litoral, así de modo tal que se frustra, pero queda en la historia como una masacre de sangre, de odio, contra sectores populares que salían a defender un gobierno con el cual avanzaban notablemente en sus derechos, ¿no? Sí, el papel de Rojas, usted dice que no se sublevó, pero ¿jugó un papel importante de la lealtad o solamente no...? No, se negó a movilizarse. Él había tenido antecedentes incluso de hacer un brindis por Evita y la Jura junto con Espejo, que era el secretario general de la CGT tiempo atrás. Y en esa ocasión se habrá dado cuenta que no se lograba la fuerza suficiente y, bueno, de una manera oportunista fue leal, digamos, se mantuvo en su posición sin apoyar el levantamiento, ¿no? En vez en el 16 de septiembre se va a constituir una figura importante de la Armada, que va a hacer dar el ultimátum a Perón, amenazando con bombardear Buenos Aires, y entre el cual Perón decide entregar la renuncia a un grupo de generales, y bueno, estos generales la aceptan finalmente y él se exila en una embajada del Paraguay, ¿no? Sí. Volviendo ahí a los hechos del 16 de junio, usted se refiere a la palabra los malditos por la historia oficial que silencia el hecho ocurrido y la masacre que hicieron y los muertos. Sí, en general la actitud del gobierno, del presidente Perón, es no ahondar el conflicto, evitar la reacción que provoca la gran ira de sectores populares. Esta se manifiesta igualmente en el incendio de iglesias, y entonces no se da la suficiente publicidad, mientras que por el contrario, a su vez, desde la oposición, por ejemplo, historiadores de origen radical como Alperín Dongui, que fue haciendo fama en los años posteriores como de neutralidad o historia científica, sin embargo, omiten también la importancia del bombardeo, quizá porque los avergüenza la barbarie, y dicen nada más que fue ametrallado el centro porteño, y en cambio después le dedican una página de su libro sobre la democracia, la supuesta democracia en la Argentina, o los supuestos valores democráticos de los insurrectos, explicando cómo fueron incendiadas iglesias, cómo después la gente iba a recorrer iglesias para ver bancos quemados, y algunos íconos derrumbados, dando la mayor importancia a lo ocurrido a la noche que a la acción de los aviones que habían bombardeado su propio pueblo, ¿no? Claro. Sí. Y el papel del Comando Civil, el papel del radicalismo. El radicalismo se expresó por su ala derecha, que era Zavala Ortiz, ¿no? Sí. Incluso el mismo Frondizi, que era un hombre que tenía distinta concesión ideológica a Zavala Ortiz, había intervenido en varias reuniones conspirativas, ¿no? El radicalismo entraba ya en un proceso de declinación, del cual ahora ya es casi terminal, con respecto a las épocas heroicas de Hipólito Yrigoyen como conspirador, tratando de cercar o presionar a la oligarquía para que declarase el sufragio libre, ¿no? Todas esas luchas de Yrigoyen que se insurrecciona varias veces, especialmente en 1905, que es el intento insurreccional más importante, y que después del gobierno trata de, más allá de algunas contradicciones, lograr las reivindicaciones populares. Ese radicalismo tiene un sector que es el
más cercano a posiciones consecuentes con la lucha de don Hipólito, que es Forja, que nace del propio radicalismo, ¿no? Y que se disuelve después del 17 de octubre del 45 porque considera que el movimiento emergente está cumpliendo los postulados de Forja, ¿no? El otro radicalismo se convierte en algo así como antiperonismo, que ya se torna recalcitrante cuando en los últimos años hacen alianza con el PRO, que es definitivamente una agrupación de derecha, no conservadora. Ya no hay vuelta atrás para el radicalismo. ¿Cómo? Ya no hay vuelta atrás para el radicalismo. La bandera de Irigoyen ya está, no hay forma de volver. Se alejan, siempre los grandes frentes tienen a veces sus sectores más moderados o de derecha, como pudo ser el gobierno de Alvear, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero en estos casos es más grave aún porque, bueno, hay una política como la de Macri, que es ostensiblemente una política en beneficio de grandes empresas y en perjuicio de los sectores populares, y que ellos participan con sus principales dirigentes, ¿no? Aunque algunos, como el hijo de Alfonsín, disiente con estas posiciones, y otros, como Leopoldo Moro, se separan del radicalismo, u otros como jóvenes también no están dispuestos a seguir esa línea de complicidad, ¿no? Como Santoro, Leandro Santoro. Como Santoro, justamente, sí, me olvidaba el nombre. Está bien, sí. Usted varias veces se refirió al kirchnerismo como una expresión del un peronismo transformador. ¿Por qué esa definición? Bueno, porque el kirchnerismo le agrega algunos componentes que no eran ostentación del gobierno de Perón, especialmente una reivindicación total de los derechos humanos, que hace Néstor Kirchner, su vinculación con las madres, abjurando, atacando a dictadura, bajando el cuadro de Videla, de los represores. Entonces, en ese sentido, el kirchnerismo, si bien es continuación del peronismo en cuanto al apoyo en los sectores trabajadores, en cuanto a las reivindicaciones populares, en cuanto a su latinoamericanismo, aparece con algunos rasgos nuevos, que son estos que fueron muy difíciles de sostener por Perón, dado la fuerza de la Unión Democrática, ¿no? Que los principales diarios, como La Prensa, que hizo o el Intransigente de Salta, que les hizo una campaña permanente, ¿no? En este sentido, cuando el peronismo había decaído y entrado en la complicidad con el sistema a través del menemismo, el kirchnerismo significa una resurrección de las mejores banderas del peronismo, con perfiles un poco singulares, digamos. Sí. ¿Y la actualidad cómo la ve el actual gobierno de Alberto Fernández? Y la actualidad, bueno, es muy difícil porque sí, justo el triunfo del Frente de Todos iba dirigido a recuperar el país de 4 años de política para los grandes grupos económicos, de política recesiva, de caída del Producto Bruto, de caída del salario real, y se encuentra a los poquitos meses que intenta iniciar ese camino, con algunas medidas que son interesantes, se encuentra con esta pandemia mundial que lo pone en una situación muy complicada, en la cual el gobierno de Alberto Fernández yo creo que reaccionó muy bien en cuanto a cuidar los intereses populares, es decir, la vida de la población, a tal punto que hoy la Argentina es uno de los países que tiene menos muertos en relación a la cantidad de habitantes, claro, pero que obliga a no poder cumplir con, digamos, tranquilamente o naturalmente con los objetivos planteados, sino que obliga por sobre todo a una política por la vida, que significa que se resienta la economía, como igual se resiente también en los países que no han hecho cuarentena, pero la cuarentena de por sí obliga a la paralización de actividades y hace que el gobierno deba someterse fundamentalmente a resolver o a defenderse frente a este virus maldito e invisible que, bueno, ha hecho estragos en el mundo, ¿no? Basta comparar la cantidad de muertos de la Argentina con Chile
Chile o con Brasil para evidenciar que la política del gobierno fue correcta. Pero esto también se ha visto perjudicado el sector económico, que cuando intenta reabrir alguna de sus fuentes de trabajo, algunas de las empresas, o digamos así, la actividad normal de tiempos anteriores, nos encontramos con el rebrote de algunos focos de contagio muy importantes, como estamos viviendo, que lo pone el gobierno también en la obligación de priorizar la cuarentena y la política de control de la actividad económica, y por un tiempo más, que esperemos que sea el menor posible, para que la política que se expresa en la actitud que ha tomado con respecto a la empresa Vicentín se vaya manifestando en otros objetivos que el gobierno tenía, como es renovar la justicia, por ejemplo, y reactivar la economía de 4 años de situaciones difíciles y una deuda externa incumplible más que por el monto, por los plazos cortos y los intereses excesivos a que nos sometieron los negociadores del macrismo, ¿no? Terrible. Un par de preguntas acá de los seguidores. Sí. ¿Cómo piensa el fenómeno de la clase media que es capaz de votar contra sus intereses sectoriales o de cacerolarear, por ejemplo, a favor de Vicentín? Claro, en la clase media nos encontramos con que, bueno, el sistema que ha funcionado normalmente en Argentina, no cuando hay gobiernos populares, pero sí normalmente, es el de un control de los medios de comunicación por parte de sectores reaccionarios, directamente conservadores, que se llaman liberales, pero son liberales de lo peor del liberalismo, que han logrado mantener lo que diríamos es la ideología del viejo mitrismo, reaccionaria, antipopular, antifederal, que ve el país a través de lo que pasa en Buenos Aires, y especialmente sus sectores medios, racistas incluso con respecto a sus compatriotas de origen, digamos, de origen más vinculado a los pueblos originarios en todo el interior, sí, a los que califican de negros, efectivamente. Y bueno, ese sector logró encontrar en el macrismo su expresión y llegó a ganar las elecciones, ¿no? Los medios de comunicación juegan un papel muy fuerte. Periodistas vendidos al mejor postor han jugado un papel fundamental, y hay un viejo antiperonismo que se nutrió de la reacción frente a la avalancha popular del 45 en adelante, y que ha reverdecido en los últimos años y permite que el macrismo haya conseguido el 40% de los votos, aunque no así lo suficiente como para mantenerlo en el poder, ¿no? Claro. Este es un fenómeno que está ligado a toda una lucha que hemos hecho muchos compañeros, siguiendo las ideas de Arturo Jaureche de descolonizar, de luchar contra la colonización pedagógica, Scalabrini también, John William Cook, muchos, Hernández Arregui, los mejores discursos de Perón, por supuesto, y de Evita, pero que resulta muy difícil porque hay toda una maquinaria ideológica expresada en los grandes diarios como Clarín y Nación, en los canales televisivos que en su mayor parte no informan como deben, y entonces hay mucha gente que se confunde y vota contra sus propios intereses, porque después resulta que los gobiernos conservadores también provocan no solo un perjuicio para los trabajadores, sino también para los sectores de clase media, especialmente los sectores de clase media de menores ingresos, ¿no? Pero hay un elemento ideológico que está jugando ahí que, bueno, hemos tratado de combatirlo con libros, con discursos, y se ha logrado en parte, ¿no? Lo suficiente como para ganar una elección, pero resulta bastante difícil, y entonces uno observa posiciones absurdas de gente que sale a la calle a decir que el virus no existe, o a decir que quieren una apertura
total, que sería peligrosísimo y llevaría a una situación de una mortandad multiplicada en varias veces, ¿no? Claro. Sí. Bueno, esto es una lucha que hay que llevar a cabo para que estos sectores se encuentren con su verdad, ¿no? Con la verdad. Con la realidad. Claro, con la realidad, con la actualidad verdadera y no con mitos o fábulas, ¿no? Sí. En eso estamos. Otra pregunta acá de algunos seguidores es si se puede decir que fue un parangón la famosa unidad ABC de Perón con la UNASUR, ¿no? Que se hizo en tiempo de kirchnerismo. Claro, hay una continuidad allí, después con el CELAC también, en época de Cristina. Sí. Hay una continuidad que está ligada a toda una lucha que venido realizando Manuel Ugarte desde principios del siglo XX, diciendo que América Latina debía realizar una lucha en conjunto, ¿no? Que es una nación despedazada, o como decía Atahualpa Yupanqui en su idioma tan popular de América Latina, es un solo poncho. Esto permite la región en conjunto, permite defender los precios de los artículos de exportación, permite defenderse políticamente frente a agresiones de las grandes potencias, ¿no? Pero bueno, ellos también, en cuanto llegan al poder, tratan de debilitar organismos como el UNASUR, por ejemplo, o el CELAC, y bueno, y esto queda como una de las tantas luchas que están ligadas a lo mejor a nuestra tradición histórica, ¿no? San Martín no se conformó con el combate de San Lorenzo, sino que entendió que había que lograr la libertad de Chile y Perú. Y mientras Bolívar también se entendía de norte a sur, ¿no? Con el mismo ideario, ¿no? Y esto se manifiesta en los mejores ensayistas que tuvo la Argentina, esa concepción latinoamericana, ¿no? Hablando de Bolívar, hay una anécdota que usted le dio un libro sobre San Martín a Hugo Chávez, y que después lo invitó a inaugurar un centro en honor a Bolívar. Sí, es claro, a Chávez le gustó mucho, porque como venezolano tenía el problema de que, bueno, los historiadores venezolanos peleaban con los historiadores argentinos a ver quién era más importante, y llegaban a decir que se odiaban San Martín y Bolívar. Yo en mi libro lo único que expresé fue la verdad, es decir, que San Martín tenía en su exilio 3 retratos de Bolívar. Uno, un retrato pintado por su hija; otro, un retrato que le había regalado Bolívar cuando se encontraban en Guayaquil; y finalmente otro retrato que San Martín tenía en su dormitorio delante de su cama, lo cual indicaba que lo apreciaba bastante, porque si no, si hubiera tenido odio, no sería que lo pondría que cuando se levantaba a la mañana se encontraba con Bolívar delante de su cama. Es decir, de Chávez le gustó mucho esta verdad, que está por otro lado marcada por la visita que hacen algunos argentinos a San Martín en su exilio, y incluso por la reconstrucción del dormitorio que en su momento hizo el Museo Histórico, y que después lo hizo sin el retrato de Bolívar. A mí me dieron una explicación de que no habían puesto el retrato de Bolívar porque había sido mandado a reparación, pero evidentemente era una discriminación para mantener el San Martín antibolivariano o el San Martín de Mitre, ¿no? Entonces, en ese sentido hay una continuidad importante entre aquellas banderas y estas, ¿no? Hablando de Mitre, una última pregunta acá de una seguidora es ¿quién fue Mariano Moreno, que la historia mitrista lo define como un liberal? Claro, Mariano Moreno fue un revolucionario. Yo estuve haciendo últimamente un trabajo sobre Belgrano que me pidió Tristan Bauer. Sí. Y hay cartas de Belgrano donde Belgrano le dice: yo quisiera tener las luces que tiene usted, me conformo con todo el planteo que usted hace. Y el planteo que hace Moreno es el plan de operaciones, que es una revolución para su época, diciendo que, bueno, para progresar hay que expropiar a los mineros del Alto Perú y poner el Estado en función de industrias. Dice, en aquel tiempo, ¿no?, una intervención en mismo estatal importante como modo de crecer de los países dependientes. Y bueno, esto indica que Moreno era un revolucionario, no solo por las drásticas medidas que toma frente a los absolutistas,
sino por su plan económico, en el que parece que también Belgrano intervino y participó. Entonces Mitre niega el plan de operaciones, se lo envían una copia del plan de operaciones, y el padre de la historia nuestra lo pierde insólitamente. Primero no lo lee y dice: lo voy a donar al archivo para que completen la figura de Moreno, y después cuando lo lee se da cuenta que eso no está de acuerdo con él, ¿no? Entonces dice que lo pierde y empiezan a negarlo, y algunos historiadores todavía lo niegan, ¿no? Que ya son los menos, ¿no? Está bien. Bueno, Norberto, quiero agradecerle por la gentileza de la comunicación y de la charla. No, por favor, ha sido un gustazo para mí. Bueno. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Norberto. Hasta luego, gracias.